Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de trigonometría con los chicos de segundo y secundaria. El tema que vamos a ver chicos es sector circular. Chicos, no olvidarse que todo lo expuesto en este video tiene que ser copiado en su cuaderno. El sector circular. Se llama sector circular a la región circular limitada por dos radios y el arco correspondiente. Yo tengo una circunferencia donde tengo sus radios y un arco. Esa región limitada por los radios y el arco, todo esto viene a ser el sector circular. Y el arco AB viene a ser el arco de circunferencia. Entonces yo puedo decir que el sector circular A o B, en este caso la figura A o B, va a ser el sector circular A o B, representada por esta figura. Podemos hallar la longitud de arco. Yo tengo una circunferencia donde tengo el centro, radio y un arco. O sea, vamos a estudiar este sector circular. Para yo saber la medida de ese arco, la longitud de arco, viene determinado por una fórmula, que va a ser esta. Longitud de arco va a ser igual al ángulo central θ por el radio. Entonces el ángulo central que está aquí es el ángulo central θ multiplicado por el radio. Tener presente algo, que el ángulo central tiene que ser representado en radianes. Acá vemos sus elementos. L, longitud de arco, R, radio de circunferencia y θ, número de radianes del ángulo central. El ángulo central tiene que estar conformado entre 0 y 2pi. No olvidarse que el ángulo central tiene que ser en radianes. Tenemos aquí algunos ejemplos. Dice, hallar la longitud de arco y me dan la figura. Entonces, acá tengo mi longitud de arco, mi sector circular, donde el ángulo es pi sobre 10 radianes, el radio 20 centímetros, voy a hallar longitud de arco. Por fórmula, longitud de arco es igual al ángulo por el radio, donde el ángulo central ya lo mencionamos, pi sobre 10 radianes y el radio 20 centímetros. Reemplazando, sería L igual pi sobre 10 por 20. Simplificando, la longitud sería 2pi centímetros. Tenemos un segundo ejemplo. Me pide hallar el ángulo θ en radianes. Entonces voy a usar la fórmula. Longitud es igual al ángulo central por R. Donde el radio vale 2. El radio vale 2. Y la longitud es pi sobre 6. Reemplazando, tendría que L vale pi sobre 6 igual a θ por el radio que vale 2. Ese 2 pasa a dividir y entonces el ángulo central sería pi sobre 12 radianes. Tenemos el área de un sector circular. O sea, tenemos nuestro sector circular, podemos saber la medida de su área mediante la siguiente fórmula. S, que me va a representar el área de un sector circular, va a ser igual a 1/2 por el ángulo central por el radio al cuadrado, donde S es la superficie o área del sector circular, L la longitud de arco, R radio de circunferencia y el ángulo phi, en este caso, número de radianes del ángulo central. Y también podemos expresar el área del sector en otras fórmulas. Por ejemplo, que tengo otra fórmula para hallar el área, 1/2 de la longitud por el radio. Y acá tengo otra fórmula que sería el área igual a la longitud al cuadrado sobre 2 phi, o sea, 2 veces el ángulo central. ¿Cómo saber qué fórmula uso? Dependiendo de los datos que me dan el ejercicio. Si en un ejercicio veo ángulo y radio, voy a aplicar esta fórmula. Si en un ejercicio veo longitud de arco y radio, uso esta fórmula. Y si en un ejercicio veo longitud y el ángulo, uso la fórmula de aquí. Eso depende del ejercicio y los datos que nos dan. Tenemos un ejemplo. Me dice hallar el área del sector circular y me dan la figura. Entonces, donde acá veo que la figura vale el radio es 20 centímetros y el ángulo central pi sobre 10 radianes. Entonces voy a usar la fórmula donde intervengan radio y ángulo, que viene a ser 1/2 por el ángulo por radio al cuadrado. Donde el ángulo, chicos, acá lo ponen θ, por favor, no es phi, θ.
donde el ángulo central es pi sobre 10 radianes y el radio 20 centímetros. Reemplazando sería un medio por el ángulo, que es pi sobre 10, por el radio, que es 20 al cuadrado. Sería 400 sobre 20, simplificando sale 20 pi centímetros cuadrados. Tenemos el segundo ejemplo. Hallar el área del sector circular y tengo la figura donde el radio vale 2 metros y la longitud pi sobre 6. ¿Qué fórmula voy a usar acá? Esta, un medio por la longitud por el radio. Reemplazando tendríamos que el área es un medio por la longitud, que es pi sobre 6, por el radio, que vale 2. Entonces acá sería, simplificamos, 2 y 2 se eliminan, te queda pi sextos, chicos, corrijan, metros cuadrados, debe ser metros cuadrados. Tenemos el área de un trapecio circular. Si yo observo un gráfico, un sector circular, donde tengo dos longitudes de arco, longitud L2 y longitud L1. La región formada entre esas dos longitudes es el trapecio circular. Y por eso yo puedo hallar su área. ¿Cómo sería la fórmula para el área del trapecio circular? Vendría a ser esta. La suma de las longitudes entre 2 por la distancia. La distancia viene a ser, desde una longitud a la otra, esa línea viene a ser la distancia, donde D va a ser igual a R mayúscula menos R minúscula. Ahora, a partir de las longitudes yo puedo hallar el valor del ángulo, mediante esta fórmula. El ángulo central θ va a ser igual a la resta de las longitudes, o sea, la longitud mayor menos la longitud menor, entre la distancia, o sea, esta línea de acá. Con esa fórmula puedo hallar el ángulo central a partir de las longitudes. Acá tenemos una nota. En caso de la longitud de arco tenga la misma medida que el radio, la medida del ángulo central es 1 radián. Si yo tengo mi sector circular donde el radio tiene la misma distancia o la misma medida que la longitud de arco, en este caso L igual a R, el ángulo central va a ser 1 radián. Tener presente esa definición. Tenemos un ejemplo. Me dice hallar el área de la parte sombreada y me dan esta región. Como observo, es un trapecio circular. Voy a aplicar fórmula. ¿Qué me dice la fórmula? Que la suma de las longitudes entre 2 por la distancia. Entonces, reemplazaría, sería L2 más L1, o sea, longitud mayor 5pi más 2pi, sobre 2 por la distancia. Simplificando, quedaría 9 y 5pi más 2pi, 7pi. 7pi más 9pi, por 9pi, perdón chicos, 63pi metros cuadrados. Entonces chicos, estamos listos para los ejercicios. Acá tenemos 4 ejercicios que se va a desarrollar. Tenemos 4 ejercicios más, o sea en total 8, que lo vamos a desarrollar. Y acá tenemos actividad domiciliaria chicos, su tarea. 6 ejercicios para que lo desarrollen ustedes. Ejercicio número 1. A ver, el ejercicio número 1 me dice del sector circular hallar el valor de L. Me piden hallar L. Entonces, vamos a aplicar fórmula. Para hallar longitud de arco, la fórmula viene a ser L igual a ángulo central por el radio, donde el radio vale 10 centímetros. El ángulo me dan en sistemas centesimal. Tengo que, en los sectores circulares trabajamos con radianes. Entonces lo que yo voy a hacer es convertir el ángulo a radianes. Tendría que 20 grados centesimales, voy a multiplicar por su factor de conversión, que es pi radianes sobre 200. Las unidades se eliminan, 0 y 0, mitad 1, mitad 10. Entonces tendría pi sobre 10 radianes. Este es el ángulo central. Ahora voy a aplicar mi fórmula. Sería longitud igual al ángulo por el radio. Sería el ángulo que vale pi sobre 10 por el radio que vale 10. Entonces,
eliminando 10 y 10, la longitud va a ser igual a pi centímetros. Esa es la longitud de arco para el ejercicio número 1. La número 2. La número 2 me dice hallar A sobre B y tengo la figura. A ver aquí, vamos a colocarle nombres, letras le vamos a colocar. Le pongo O, le pongo A y B, le pongo C y D. Entonces, A y B, esos son longitud del sector circular. Entonces yo voy a colocar por acá un ángulo teta. Entonces yo veo mi sector circular A o B. Entonces yo digo, del sector circular A o B, o sea, de este de aquí, voy a aplicar la fórmula, longitud de arco. O sea, la longitud, o sea, L igual al ángulo por el radio, donde L vale B. El ángulo teta y el radio que vale 5. Entonces ya tengo el valor de B. Ahora yo voy a ver del sector circular COD. Acá lo pongo. Vamos a trabajar con el sector circular COD. COD. La longitud de arco, la fórmula longitud de arco por el ángulo por el radio. Donde la longitud de arco, ¿cuánto vale? Vale A igual al ángulo central por el radio. El radio es desde el centro hasta el punto de la longitud de arco. Todo esto, que es 5 más 6, que viene a ser 11. Entonces ya tengo el valor de A. Pero a mí nos piden A sobre B, donde A vale teta 11 o 11 teta, sobre B que vale 5 teta. Entonces teta y teta se eliminan. La respuesta sería 11 sobre 5. Esa es la respuesta. Ejercicio número 3. Me dice, de los sectores circulares hallar L. O sea, de los sectores circulares que tengo acá me piden hallar L, todo esto. Ahora, vamos a desarrollar el ejercicio. Yo observo que tengo dos sectores circulares. Uno de ellos es este de acá, este de aquí, que le voy a llamar L1, y tengo acá otro, que le voy a llamar L2. Entonces yo puedo decir que L va a ser igual a L1 más L2. O sea, voy a hallar la longitud de arco para ese sector y la longitud de arco para el sector de aquí. Lo sumo y obtengo L. Vamos a colocarle letras. Del punto O, esto va a ser A, esto va a ser B, esto va a ser C, y esto le pongo Q. Entonces, vamos a hallar L1. Del sector, vamos a analizar del sector circular A o B. A o B. Tengo la longitud, tengo el radio y el ángulo. Vamos a aplicar la fórmula. ¿Cuál era la fórmula? Acá lo voy a poner. Longitud es igual a teta por R. Pero el ángulo lo tengo en sistema sexagesimal. Tengo que convertir a sistema radial. Entonces el ángulo va a ser igual a 30 grados. Eso lo voy a multiplicar por su factor de conversión, que es pi radianes sobre 180. Simplifiquemos. 0 y 0 se van. Tercia 1, tercia 6. Entonces me quedaría el ángulo pi sobre 6 radianes. Vamos a la fórmula. Longitud de arco, que en este caso va a ser L1, es igual por el ángulo, que vale pi sobre 6, por el radio, que vale 6. Simplificando, entonces la longitud L1 va a ser igual a pi. Vamos ahora a ver el sector circular BQC. Entonces yo digo, del sector circular BQC.
Igual, el ángulo está en sistema sexagesimal, lo voy a convertir a sistema radial. Sería 60 grados por el factor de conversión, que es pi radianes, sobre 180. Simplificamos, 0 y 0 se van, sexta 1, sexta 3. Entonces quedaría pi sobre 3 radianes. Ya tengo el ángulo, vamos a reemplazar para hallar longitud de arco L2. Sería L2 va a ser igual al ángulo, que vale, ¿cuánto vale el ángulo? Pi sobre 3. Por el radio, ¿cuánto vale el radio para este sector circular? 4, sería 4. Esto va a ser igual a 4 tercios pi. Ya tengo longitud L2. Entonces acá ya tengo L1 y acá ya tengo L2. Pero a mí me piden hallar L. Nos piden L, que es igual a L1 más L2. Esto va a ser igual, L1 vale pi, más L2, 4 sobre 3 pi. Entonces, L va a ser igual a pi más 4 tercios pi, sería 3 por 1, 3, más 4, 7 pi sobre 3. Eso viene a ser la longitud de arco de A hasta C. Esa es la respuesta. Ejercicio número 4. Me dice hallar OD del gráfico. O sea, OD me piden. Bueno, como es radio le voy a poner R. Y como esta es la misma medida, por ser radio, R. Me piden hallar OD, o sea, R. Ahora, vamos a observar el gráfico. Siempre en un sector circular hay que averiguar el ángulo. En este caso, teta. Vamos a hallar teta. Hallamos teta. Hallamos el valor de teta. Yo puedo hallar el valor de teta a partir de las longitudes. Por fórmula, sería que teta va a ser igual a longitud L2 menos L1 sobre 2. Reemplazando, longitud L2 va a ser el mayor, que es 7, menos longitud menor es 5. Todo esto sobre 2. Entonces, yo puedo decir que teta va a ser igual a 7 menos 5, 2, entre 2. Esto es igual a 1 radian. Entonces, yo puedo decir que el ángulo teta es igual a 1 radian. Ahora, en el ejercicio número 4, cuando yo tengo un ángulo que su medida es 1 radian, o sea, si yo tengo mi sector circular donde el ángulo es 1 radian, la medida del radio va a ser igual a la longitud de arco. Eso se cumple cuando tengo 1 radian, eso es por teoría. Entonces yo puedo decir aquí que el radio es igual a la longitud. Entonces, si el radio es igual a la longitud, entonces yo puedo decir que R va a ser igual a 5 metros. Entonces, esa es la respuesta para el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. La número 5 me dice hallar S, o sea, es S, del sector circular POQ. POQ. En otras palabras, me pide hallar el área de este sector circular. Necesito saber el ángulo. En este caso le voy a colocar teta. Yo veo que OQ es 5 y tiene una medida que es igual a esta. Entonces, esto también va a ser 5. Veo que como este es un sector circular, recuerda que el radio es lo mismo. 5, 5. Entonces, como tiene las mismas medidas aquí, AP y PO, también vale 5. Listo. Entonces yo voy a analizar ahora el sector circular AOD para poder hallar el valor del ángulo. Entonces yo digo, del sector circular AOD,
A o D. Longitud de arco es igual al ángulo por el radio, donde la longitud, ¿cuánto vale? 20. El ángulo, no sé, sigue siendo teta, y el radio sería 5 más 5, recuerda que es todo esto, sería 10. 10 pasa a dividir, entonces el ángulo teta va a ser igual a 2 radianes. Ya tengo el ángulo o el valor del ángulo teta. Ahora, voy a ver el sector POQ. Del sector circular POQ. Me piden hallar el área. Como ya tengo el ángulo y el radio, vamos a usar esa fórmula que interviene radio y ángulo. Entonces, el área del sector circular va a ser igual a 1/2 por el ángulo central por el radio elevado al cuadrado. Entonces va a ser igual a 1/2. El ángulo, ¿cuánto vale? Ya lo voy acá, sería 2 por el radio. El radio viene a ser todo esto, que es 5 elevado al cuadrado. Ese es el área o la fórmula para hallar el área. Entonces vamos a desarrollarlo. Sería 2 y 2 se elimina. Me quedará 5 al cuadrado, que es 25 unidades cuadráticas. Esa es la respuesta en la número 5. Ejercicio número 6. Me dice, la longitud de arco, me dice calcular la longitud de arco y el área de un sector circular. Tengo mi sector circular, cuyo ángulo central mide 72 grados. Me dicen que el ángulo central, 72 grados sexagesimales. Y el radio mide 10. El radio mide 10 metros. Entonces vamos a hallar la longitud de arco y el área. Primero hallemos la longitud de arco. Por fórmula yo sé que longitud de arco es igual al ángulo por el radio, pero yo observo el ángulo en sistema sexagesimal. Voy a convertir al sistema radial. Entonces, yo puedo decir que 72 grados, voy a multiplicar por su factor de conversión, que es pi radianes sobre 180. Vamos a simplificar. Le quito 36 a cada uno de ellos. 36ava de 72 es 2. 36ava de 180 es igual a 5. Entonces me quedaría 2 sobre 5 pi radianes. Entonces ya tengo el ángulo en radianes. Sería 2 sobre 5 pi radianes. Y ahora voy a hallar el área, la longitud de arco. Hallando longitud de arco. Por fórmula sé que L es igual al ángulo por el radio, donde L va a ser igual al ángulo, que vale 2 sobre 5 pi. 2 sobre 5 pi por el radio, que vale 10. Entonces lo que voy a hacer es simplificar. Quinta 1, quinta 2. Entonces la longitud va a ser igual a 2 por 2, 4 pi metros. Ya tengo la medida de la longitud. Vamos a hallar el área. El área. Allá hallamos el área. Fórmula. Hay que ver qué fórmula vamos a usar. En este caso yo tengo longitud y tengo radio. Voy a usar esa fórmula. Longitud por radio. Entonces yo usaría que radio multiplicado por longitud sobre 2. Con esa fórmula hallamos el área del sector circular, donde el radio vale 10. La longitud vale 4 pi. Todo esto sobre 2. Simplificamos. Quedaría mitad y mitad, te queda 2. Entonces el área aquí va a ser igual. 10 por 2, 20 pi metros cuadrados. Entonces ya tengo la respuesta para dicho ejercicio. La longitud es 4 pi metros y el área es 20 pi metros al cuadrado. Esa es la respuesta, chicos.
Ejercicio número 7. La número 7 me dice determine el área de la región sombreada. ¿Dónde está la región sombreada? Está aquí. ¿Qué figura es? Un trapecio circular. Acá le voy a poner S. Me piden hallar eso. Vamos. Para hallar el trapecio circular necesitamos una fórmula. ¿Cuál era? La suma de las longitudes entre 2 por la distancia. Me faltaría saber esta longitud. Entonces yo le voy a poner acá L. Tengo que hallar esa longitud. ¿De dónde voy a hallar la longitud? De la fórmula longitud de arco. Para eso necesito el radio. No lo tengo tampoco. Entonces me voy a concentrar en el sector que está aquí. Paso por paso. Vamos a colocarle letras. A ver. Acá le voy a poner O, A, B, C y D. Entonces yo observo acá. Del sector circular A o B, que aplico longitud de arco, que es ángulo por el radio. Donde el radio que va a ser esto, que no sé cuánto vale. Vamos a hallar eso. A ver. Para este sector, longitud de arco vale 6, que es igual al ángulo, que es 0,5, por el radio, que no sé cuánto vale. 0,5, a ver. Esto lo voy a poner 6, va a ser igual, 0,5 es igual a decir un medio. Entonces, R a cuánto va a ser igual. 2 que está dividiendo acá va a pasar a multiplicar, sería igual a 12. Entonces, ya tengo el valor de R. Lo voy a colocar acá. R es igual a 12. Acá también va a ser 12. Ahora, vamos a hallar la longitud de arco de aquí para poder aplicar mi fórmula. Entonces yo digo, del sector circular COD, vamos a hallar la longitud de arco. El longitud de arco, que viene a ser L igual al ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo? 0,5. Por el radio. El radio es todo esto. Todo esto. Sería 12 más 2, 14. Entonces sería por el radio, que vale 14. Entonces la longitud es igual. Recuerda que 0,5 es un medio. Y un medio por 14 es igual a 7. Ya tengo el valor de L. Entonces voy a hallar el área del trapecio circular. ¿Cuál es la fórmula para hallar el área del trapecio circular? La suma de longitudes, que sería L más 6. Sería, pero L ¿cuánto vale? Vamos a poner la fórmula. L1 más L2 sobre 2, todo eso por la distancia. Entonces, reemplazando ahora sí la fórmula. L1 que viene a ser, en este caso 6, más L2 que viene a ser L, que vale 7. Sobre 2, todo eso por la distancia. Esta es la distancia. ¿Cuánto vale? 2. Entonces sería igual. 2 y 2 se van. 6 más 7 sería igual a 13 unidades cuadráticas. Esa es la respuesta en la número 7. Ejercicio número 8. Me dice, siendo A o B un sector circular, determine el valor de S. O sea, del sector circular A o B me piden el valor de eso, o sea, el área de un trapecio circular. Entonces, observemos la figura. Yo me puedo percatar que esta longitud de arco es igual al radio. Entonces, esto es 2, esto también va a ser 2 metros. Y esto también vale 2 metros. Observo que tienen las mismas distancias. Si esto es 2, esto también va a ser 2 metros. Y acá también 2 metros. Ahora, tengo que recordar algo. Sabemos, acá hay que recordar una definición, que si la medida del radio es igual a la longitud de arco, el ángulo central va a ser un radian. Eso se va a aplicar aquí. Eso es definición. Yo observo que el radio y la longitud de arco tienen la misma medida. Entonces, por definición, yo puedo decir que el ángulo central va a valer un radian. Es la definición cuando el radio y la longitud son iguales. Ahora, entonces, yo observo ahora el arco
es longitud de arco AOB, longitud de arco del sector circular, donde el ángulo es 1 radián. Entonces, sigamos con la definición. Si el ángulo central es 1 radián, el radio y la longitud de arco van a ser iguales. ¿Cuánto vale el radio? El radio vale 4 metros. Entonces la longitud de arco va a ser también 4 metros. Eso es por definición. Entonces vamos a hallar el área del sector circular, en este caso el trapecio. Entonces colocamos área del trapecio circular. Fórmula sería, el área sería la suma de las longitudes. Se va a colocar 2 más 4 entre 2, todo eso multiplicado por la distancia, que es 2. Tendría 2 y 2 se eliminan, 2 más 4, 6 metros cuadrados. Esa es la respuesta en la número 8.